reconoce cara. Muchas gracias, Javi y Jesús. Y ahora os traemos de la mano de Inma Martínez la tan esperada entrevista a Luis Santiago. Soy de Monte Alto, te paseaba de pequeño con mi abuelo. Aquí nos conocemos todos. Soy de Monte Alto, los chavalitos admiran los héroes del pasado. Hola, buenas, soy Inma Martínez. Hoy tenemos por fin el honor de presentaros a un hombre muy querido en esta casa que no pudo estar la semana pasada. Él es don Luis Santiago, actual técnico del Club Deportivo As Pontes. Una persona muy especial para el Chiringuito del Depor, nuestro padrino futbolístico. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, Inma, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bueno, agradecido antes de nada por la deferencia de Chiringuito. Yo creo que, igual que otras plataformas, igual que otras cuentas de las redes, hacéis un trabajo, bueno, muy importante, sobre todo en pos del apoyo del club, ¿no? Y como todos, ¿no? Con vuestros defectos, con vuestras virtudes y con vuestros errores y vuestros aciertos, ¿no? Pero lo que es innegable es el esfuerzo y creo que eso siempre es de recompensar y de agradecer, y por eso también estoy aquí, claro. Muchas gracias por estar con nosotros, ya que eres muy importante, sobre todo para nosotros y para el fútbol gallego en sí, y es un honor tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros. Este es un buen hombre, nacido en el barrio de Monte Alto, un coruñés y un gran deportivista que en sus inicios de futbolista jugó al fútbol sala en el Club del Mar de San Amaro. Es un técnico contrastado que le gusta el buen fútbol en sus equipos. Él fue seleccionador gallego el sub-18. Quizás sus dotes de entrenador empezaron en el Club del Mar, entrenando a sus propios compañeros. ¿Es ahí donde te diste de cuenta que tenías madera de entrenador? Bueno, yo creo que esas cosas surgen, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo dejo de jugar, tengo una niña, bueno, pues con 23 años apenas, y sí que estaba jugando con gente que son, primero, aparte de compañeros, amigos de toda la vida, ¿no? Y ahí es donde realmente, bueno, tengo la oportunidad de empezar un poco, pues, a hacerme cargo de esos compañeros. Es verdad que tampoco la experiencia sale muy bien por esa cercanía, pero sí que al final, pues, no te deja de ensañar, ¿no? A partir de ahí, después, ya un poco más adelante, cojo otro equipo de fútbol sala, Federico Uribarri, ahí también empezamos pasamos de segunda división también en otra categoría pues un poco más compleja y más difícil que la primera que hablábamos del club, pues a ascender el equipo a primera división y bueno, y a partir de ahí también sí que voy a entrenar niños al Obradoiro. Y desde ahí sí que empiezo un poco pues el periplo un poco pues al fútbol grande yo. De allí del Obradoiro ya paso al Ural y en el Ural sí que también una gran escuela para mí, sobre todo por la gente que me encontré allí, sobre todo un club que te enseña pues a muchísimas cosas en aquel momento, pues a un club señor además, un señorío. Tuve la gran suerte además de encontrarme pues gente que para mí fueron referentes, ¿no? En su día como fue el caso de Facián o como el caso de Quique Pampín, que también es amigo pues, de la cuenta de Chiringuito, y de Rubén Puga, de Manolo Corredoira, que estaba allí, un montón de gente pues, que poco a poco, incluso Pedro Ubiña, que me hice muy amigo de él y aún mantenemos esa amistad. Bueno, gente que al final pues, te va ayudando pues, a crecer, y a partir de ahí pues, empecé pues, en los más pequeñitos, ¿no? En los benjamines del año 91. Y tuve la suerte de entrenar pues, a Juan Carlos Real, al hijo de Songo, a Jan Songo, a Ramón Otero, bueno, Mon Otero, que también estuve después en el Depor, bueno, un montón de niños, y a partir de ahí sí que empecé pues, un poco a volver a vivir el fútbol grande, por decirlo de algún modo. Sí que también empecé a sacar los títulos de entrenador. Después ya fui entrenando pues, ahí diferentes equipos y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Que ya pasaron pues, unos cuantos años, pues más de 20 años, y de todo esto que estamos contando, pues prácticamente 25, ¿no? ¿Y cómo pasas de entrenador de fútbol sala a entrenador de fútbol 11? No, como te digo, no, yo entreno también con un gran amigo mío, también del club, Dani Patiño, al Obradoiro de Benjamines en fútbol sala, y después también entreno a un equipo de cadete del Obradoiro, y en ese equipo de cadete, además, también, pues, bueno, ya me voy dando cuenta de que también los niños son diferentes, los pequeñitos, de los un poquito más mayores, y a partir de ahí, ya te digo, el salto realmente viene porque Manolo Corredoira me da la oportunidad de ayudarle a él en el español de preferente. En aquel momento, pues, estaba pues eso, el español rural, ¿no? Pero que era el equipo un poco referente del club, el equipo modesto, pues en preferente, y empiezo con él y estoy 2 años con él en ese club, y a partir de ahí, bueno, ya incluso también en esos años ya empiezo a entrenar también por mi cuenta como primer entrenador, pues en el juvenil del B del Ural, y después también tengo la gran oportunidad y la gran suerte de otra persona también muy importante para mí, como es Juan Carlos Vázquez, ¿no? Digo importante por la amistad y por la oportunidad que me dan en aquel momento,
ofrecerme pues también abrir su casa, ¿no? El Vitoria, que para mí también es otro club de referente, un club amigo y un club, pues, sobre todo señor también, ¿no? Como el caso de Dural. En el Vitoria, con Juan, también una amistad que también nos dura pues hasta el día de hoy, y me ofrece Liga Nacional de Juvenil, que en aquel momento también era un equipo, pues, y por la categoría de lo más importante de Coruña. En aquel momento también las ligas estaban un poco diferentes de ahora, ¿no? Un poco la estructura y eso. Y solamente estaba en esa liga pues el Deportivo de Calasanz y nosotros. Y ahí también pues me ayudaba a formar mucho como entrenador, como te digo, y bueno, y paso para el Vitoria, y ahí en el Vitoria pues he hecho prácticamente 3 años, ¿no? Y bueno, es un poco también el contacto que tengo también, y una época que tampoco olvidaré pues en el Club de Santa Lucía, como el caso de Durán, ¿no? Claro, tu primer equipo sería el Español Rural, donde coincides con Juan Rivero o José Sambade, que todos recordamos, y Miguel Gabaño. ¿Qué tal esa experiencia en ese equipo? Bueno, realmente ellos coincidimos muy poquito porque están en la escuela, ¿no? Todos los que citas, y además grandes entrenadores, grandes personas, y con los que también sigo teniendo, no digo amistad, ¿no? Como el caso de Juan o de esta gente que estoy contando, de Kiko Pampín o de Pedro, sino que sigo manteniendo muy buena relación. Pues ahí sí que realmente todos sí forman parte de esa época del Ural, ¿no? El Ural en aquel momento pues tiene una escuela como la que puede tener hoy, pero quizás incluso más potente en función a que aglutina muchos niños. Después el Vitoria fue creciendo y está muy complicado determinar ahora quién es el que más niños o el que más ascendencia tiene sobre la ciudad. Pero bueno, realmente sí que siempre los equipos siempre son los mismos, ¿no? Ural, Vitoria, pues en los tiempos más recientes, ya en los últimos años importantes, Imperator en su día, Oriamar. Ahora empieza con mucha fuerza el Sporting Coruñés, Montañeros, por supuesto, que renace y que también tuvo su época importante. Y en aquel momento pues sí que se daba mucha importancia pues al tema de la escuela, ¿no? Bueno, ya te digo, todos éramos mucho más jóvenes y también con muchas ganas de aprender, como el caso de Samba, que está considerado uno de los mejores entrenadores de porteros de España y que también fue creciendo pues desde ahí, desde el Ural. El caso de Juan Ribeiro no lo voy a tampoco yo ahora mismo a mostrar, ¿no? Después de su periplo por el Deportivo, y sigue haciendo un gran papel en el Payo Saco, aparte de haber entrenado en la Aracha, y bueno, pues ya te digo, sobre todo la importancia que tuvo en la cantera del Depor, que vamos a decir de Miguel Gamayo, con todo lo que significó después para el Depor, aparte, bueno, al margen de ser una figura un poco denostada por parte de la afición, que no tiene tampoco mucha idea de lo que es ese chico y de lo que ha significado pues para el fútbol coruñés. Y ya te digo, bueno, es una época, pues, ya te digo, muy importante, y que creo que a todos pues, nos ayudó mucho, pues, sobre todo, ya te digo, en la idea del juego en sí, pero sobre todo también en la formación de los niños, ¿no? Son muchos futbolistas que han reconocido la importancia de Luis Santiago en sus carreras como futbolistas, jugadores como Denis Suárez, Javier Fernández Bicho, entre otros. ¿Con qué otros jugadores profesionales tienes una estrecha relación? Bueno, a ver, estrecha, yo creo que con todos casi que están pues en las categorías más importantes. Lo que pasa que tampoco es un tema de que tengas que hablar con ellos todos los días, ni todas las semanas, ¿no? Ni eso. Lo que pasa es que sí que hay un vínculo ahí, que es como cuando tienes muy buenos amigos y en un momento determinado te hacen falta que verlos o llamarlos o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido la relación existe, al margen incluso de, ya te digo, de lo profesional, que son, bueno, pues eso, han tenido la suerte de llegar al fútbol profesional. Pues también al mismo tiempo, pues a nivel personal, ¿no? Todos ahora son mayores. El otro día hablando con Dani Iglesias que va a tener un bebé, su pareja, pues me sorprendía, ¿no? Porque prácticamente antes de ayer, como quien dice, pues era apenas un niño de 15 o 16 años y ya está ahí pues como padre de familia y otros muchos, ¿no? Entonces ya te digo, pues prácticamente con todos, ¿no? Desde la primera época, la primera generación de futbolistas que han llegado a profesionales, como es el caso de David Rochelo o de Juan Domínguez, que son los primeros que de esa generación del 90, que ya los entrené en cadetes de la selección coruñesa, hasta los últimos, ¿no? Que a lo mejor están más cercanos pues al fútbol profesional, como pueden ser Aaron Sánchez o Yago Parga o cualquiera de esta última generación del año 2000, cerquita, pues prácticamente con todos, ¿no? Citar alguno en concreto, pues creo que sería un poco menospreciar al resto. Y ya te digo, pero sobre todo, bueno, son temas puntuales o problemas a lo mejor que surgen a nivel personal o, bueno, solamente que ves una noticia a lo mejor que tiene una lesión, no sé, cosas de ese tipo. Pero ya te digo, con todos me mantengo una relación súper cordial, súper estrecha y con un momento a lo mejor que en un principio podía ser más paternalista, pues ahora es mucho más de amistad por la cercanía ya de la edad de que ellos van creciendo y se van haciendo muy mayores, ¿no? Es decir, lo que te estaba diciendo, por ejemplo, en el caso de Juan Real o de este tipo de chicos, los entrené con 7 años y
bueno, y ahora van a cumplir prácticamente 30, ¿no? Con lo cual, pues fíjate lo que ha pasado en el tiempo y lo que han crecido ellos, obviamente. Hablemos de tu equipo, el Club Deportivo Aspontes. ¿Cómo ves a tu equipo en la categoría? Ganas al Bergantiños, pero este fin de semana pierdes en Abegondo ante el equipo de Juan Carlos Valerón, donde la primera mitad es claro favorito, pero en la segunda parte ya se vio un partido más igualado. Incluso lográis marcar un gol que se os anula por fuera de juego, pero perdéis el partido. Estáis a 4 puntos del Depor Fabril, que es tercero. ¿Tenéis posibilidades de acercaros a estos puestos altos de la tabla? Bueno, corregirte un poco el dato, ¿no? Perdimos también con el Bergantiños, es verdad que hicimos un partido muy bueno por nuestra parte, pero al final sí que ellos ganaron 0-1. Un partido además que estuvo muy disputado y sobre todo, bueno, hay que partir primero de la base de que nuestro equipo es un equipo que su principal objetivo es salvar la categoría, ¿no? Eso para empezar. Es decir, el tema presupuestario se impone mucho en el día de hoy, es un equipo y un club de muchísima tradición, ¿no? Ya cumplió pues 70 años de vida y además de todo esto pues tiene una experiencia detrás y una historia detrás desde el año 60 hacia atrás. Incluso se habla de que a partir de los años 30, pues por la época, por la zona minera, se empezaba aquí a jugar al fútbol y ya te digo, es un equipo que estuvo muchos años en Segunda B, un equipo que hace las cosas muy bien, con unas instalaciones espectaculares, pero que bueno, que viene obviamente también por el menor apoyo de Endesa y por lo que es en sí, pues el pueblo pues viene un poquito menos en cuanto a la capacidad económica que tiene y todo eso pues influye un poco en la parte presupuestaria, en la parte del futbolista que puedas acceder y todo esto, ¿no? Eso no quita que no trabajemos con la misma ilusión, que no tengamos pues claros cuáles son nuestros objetivos y a partir de ahí intentar primero crecer como equipo y después o antes que los niños o los chicos a nivel individual pues también vayan creciendo pues también en su formación, ¿no? Yo creo que incluso hay chicos muy jóvenes que tienen potencial pues para llegar al fútbol profesional porque está todo muy cerquita y creo que hay 4 o 5 chicos que tienen una posibilidad de llegar a ese nivel y después otros que a lo mejor pues ya más al final de sus carreras creo que están disfrutando pues de lo que proponemos y sobre todo pues un clima de cordialidad y de unidad que es muy, muy importante, ¿no? Y en cuanto a lo que dices del tema de Fabril, pues sí, fue un partido que yo planteé por las dimensiones del Fabril, del terreno de juego de Abegondo y también un poco por la propuesta que tiene el Fabril de este año. Es un equipo que circula mucho el balón por fuera, para mí tiene 2 futbolistas fundamentales, aunque uno no jugó el otro día, que son Javi Sánchez y Raico, y que además aprovecho para decir que creo que son 2 de los chicos que tienen más posibilidades para mí por el nivel que tienen de poder llegar al primer equipo, al margen de alguno más que pueda salir, pero a día de hoy yo creo que son los 2 principales valores que tiene el Fabril como tal. Y ya te digo, entonces intentamos, sobre todo en el primer tiempo, jugar un poquito más replegados, intentar ceder ese balón en su campo, que circulasen por fuera. Y sí que estuvimos un poquito flojos con el balón, apenas pudimos controlar situaciones de juego y, bueno, y jugando con el punto de referencia que teníamos también Juste, creo que hizo muchas faltas que tampoco se pitaron y bueno, y eso tampoco nos ayudó pues a descansar mucho con balón. Y sí que al filo del descanso nos metieron un gol allí en una jugada de estrategia. Diego Villar saltó muy bien, prácticamente solo pues en el área ahí y remató en el minuto prácticamente 43 y eso sí que pues nos costó, nos dolió un poquito pues para llegar al descanso un poco más igualados. La idea ya era en el segundo tiempo apretarlos mucho más, ahí hicimos un partido mucho más abierto, como tú dices, nos anularon un gol que aún ayer decían los chicos que creían que era legal porque pitó fuera de banda y el balón pues no salió. Y ya te digo, y tuvieron sus opciones también, estuvo el partido muy abierto y nos marcaron el descuento pues, en un gol que para mí es anecdótico, ¿no? Porque al final pues es un poco lo que queda la sensación. Como decimos, no es nuestra liga, pero sí que nos queda la sensación de haber hecho un buen partido, una buena imagen y sobre todo, como te digo, también pues con chicos muy jóvenes, ¿no? Había en la alineación 5 chicos que no llegaban a 20 años, incluso alguno más que salió después, con lo cual pues eso también es una especie de reválida pues tanto para el equipo como para ellos a nivel particular, porque Abegondo pues siempre es Abegondo y el equipo es un equipo importante enfrente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu equipo en esta temporada? Bueno, básicamente 2, ¿no? Como te digo, el primero a nivel grupal y a nivel de club intentar salvar la categoría en un año muy difícil, por lo que todos sabemos, ¿no? Con una estructura nueva también de categoría, los clubes divididos en 2 grupos y sobre todo pues con unas diferencias muy grandes, pues ya te digo, a nivel presupuestario y quizás a nivel de potencial de 3 o 4 equipos con respecto al resto. Para mí esos 4 equipos son el Somozas, obviamente, el Bergantiños, el Fabril y quizás el Lugo B. Estos 2 últimos porque están dentro de una estructura de club profesional, ¿no? Es verdad que a mucha gente no le gustará
llamar al Deportivo que esté en categoría de estructura profesional, pero bueno, es verdad. Es decir, al final las instalaciones y toda la estructura que tiene el Depor montada, independientemente de que el primer equipo esté en Segunda División B, pues es un club profesional y del más alto nivel, ¿no? Entonces yo creo que esos 4 clubes van por delante y después hay un poco 2 posiciones pues para intentar salvar esa primera parte o esa primera criba, ese primer corte, para intentar luchar por no descender, ¿no? Bueno, para estar en la parte alta, como te digo, y luchar por otra cosa que estar más cómodo en la segunda vuelta. Por otra parte, bueno, en la segunda parte pues está lo que te decía, intentar ayudar a formar a los jugadores que tenemos más jóvenes, intentar que tengan minutos en tercera división, una categoría tan importante, y sobre todo que se den cuenta que viniendo del juvenil no tienen nada hecho pues para el fútbol, digamos, un poquito más serio, ¿no? Porque sí, no digo que deje de ser serio el juvenil de División de Honor, pero es una mentira de categoría en relación a lo que se encuentra después los chicos y después, bueno, pues los que te digo que son más veteranos o los intermedios, que sigan disfrutando de lo que es el juego y sobre todo pues en unas circunstancias de muchísima suerte, ¿no? Que podamos todos seguir disfrutando en un año tan complicado, porque somos realmente 24 equipos privilegiados de la tercera división gallega para poder seguir jugando cuando muchísimos compañeros nuestros de primera regional, de segunda, de preferente o de tercera regional, incluso de juveniles y que les gusta muchísimo este deporte, pues no pueden hacerlo ni pueden disfrutar de él por las circunstancias que todos conocemos, ¿no? ¿Notas un cambio en las gradas este año al no poder acceder el público por el tema COVID adentro del estadio? Bueno, realmente en nuestro caso, yo que vengo de entrenar en Boiro, ¿no? Y Boiro es un club referente pues, para la zona de Barbanza, porque el día que menos gente había, pues para lo que es un equipo de preferente, había 500 o 600 personas en la grada, y con una afición súper volcada, con el pueblo y bueno, completamente entregado pues, a lo que es el equipo, ¿no? Y sobre todo pues, viniendo pues, incluso cayendo de segunda B a tercera y tercera preferente por las circunstancias también, sobre todo económicas, de que rodearon al club y a punto de la desaparición, pues sí que ahí se notaba muchísimo, ¿no? Ahora en tercera, bueno, quizás lo noto un poco menos porque están viendo alrededor de 150 personas. Es verdad que también los partidos que jugamos fuera del Silva y de Villalba, bueno, más o menos había un poquito de gente y tampoco, sí que a Abegondo se veía un poquito más frío de lo que son los partidos de Fabril, ¿no? Al tener esa restricción sí que ahí, por ejemplo, en Abegondo se notó bastante, pero bueno, yo creo que a todo el mundo le gusta jugar con gente, pero también es una situación a la que nos tenemos que acostumbrar, nos hemos ido acostumbrando y ya te digo, no es tampoco tan determinante, ¿no? Creo que el propio futbolista se va acostumbrando y se abstrae un poco de que haya o no gente, ¿no? Creo que, bueno, sí que es muy importante pues que la haya, pero el que en este caso se tenga que jugar así, ya te digo, tampoco es una cosa tan determinante, porque realmente lo que hace es disfrutar del propio juego, ya que puedas jugar y que puedas salir el domingo ya es muy importante. ¿Cómo ves a tu rival en la categoría de por Fabril con el nuevo técnico Juan Carlos Valerón? Bueno, yo creo que lo primero es valorar la llegada de Valerón, ¿no? Valerón es un símbolo para el deportivismo, nadie lo puede negar, todos los que lo vimos jugar y todos los que disfrutamos de su juego, creo que quedamos pues prendidos de un futbolista excepcional, y los que tenemos suerte de conocerlo un poco más o eso, sabemos que es una persona pues también espectacular en todos los sentidos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y eso no es óbice del segundo comentario que voy a hacer. Yo creo que dándole el Fabril a Valerón no le hacen un favor. Pienso que su paso natural para mí, si yo tuviese que haberlo decidido, que no soy nadie, creo que debería de ser el División de Honor Juvenil y dejar el Fabril pues cuando tenga un poquito más de experiencia, a lo mejor, porque es lo que digo, es decir, al final una cosa es que tú hayas sido un excepcional jugador, como él lo ha sido, quizás de los mejores 10 o 15 técnicamente de España y a nivel de inteligencia táctica y fuera de serie, pero entrenar es otra cosa, ¿no? Y realmente el Fabril es un equipo que realmente es el equipo nodriza del equipo A, ¿no? Por decirlo de algún modo, con lo cual yo creo que requiere de una experiencia, requiere de unas características como entrenador y como formador que no dudo que las tenga Valerón, pero que seguro que las tiene sin explotar por su inexperiencia en ese sentido. Es decir, al final el que haya jugado no sé cuántos cientos de partidos internacionales y de todo tipo es una cosa para aspectos del juego, pero hay otra serie de cosas que al final pues las tienes que manejar y tienes que hacer. Entonces yo creo que es una bendición que esté en la estructura del club, pero también creo que para mí, por lo que tienen ahora mismo el club, el Fabril, lo dije más veces, insisto, debería de ser el equipo que dirigiese Óscar Gil Sanz y no Valerón. Y si Valerón estará a lo mejor en el juvenil, tener un poquito más de experiencia en ese sentido, ganar experiencia y a partir de ahí
pues subirlo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Independientemente de eso, bueno, como te decía antes, ¿no? Estructuralmente tiene todos los medios del mundo para trabajar, conocemos todo lo que es Abegondo y todos los campos que hay allí. También aprovecho para decir, y aprovecho ya la oportunidad que me dais, sin entrar en polémicas con nadie de las redes sociales, que yo le deseo lo mejor siempre al Fabril, al Deportivo y a toda la gente de estructura y a la estructura que tiene el club. El otro día, cuando visité Abegondo, me encontré con muchísimos amigos y con gente que tengo muchísimo aprecio, que son empleados del club, con lo cual les deseo, como te digo, lo mejor, pero eso no quita para ser críticos, ¿no? Y la gente confunde la crítica o confunde la opinión con meterse en faltas de respeto. Yo estuve en Abegondo prácticamente todos los sábados durante más de 12 años, ¿no? Entonces viví allí partidos infantiles, de cadetes, de juveniles. Como te digo, los chicos desde prácticamente nacidos en el 89 hasta el 2002, los vi a todos y estuve allí muchísimas tardes y eso. Entonces creo que el Fabril, y también insisto y vuelvo a decir lo que dije alguna vez, tiene que ser un equipo referente pues, para el deportivismo y para lo que es el propio club. También sin entrar en polémicas, cuando yo en un momento determinado comento que un Fabril lleno de gente de fuera no me representa y que a mucha gente le parece mal, porque nada más que piensa en el resultado, lo digo y lo mantengo. Es decir, al final creo que el Fabril, como yo lo entiendo, tiene que ser un equipo que primero sea de gente formada en Coruña y en Galicia, y si viene gente de fuera, como te vuelvo a decir, que acabo de destacar el caso de Javi Sánchez, como un futbolista excepcional y que no es de aquí, nacido aquí, y viene a aportar, pues perfecto, pero creo que antes de traer a nadie tienes que mirar mucho lo que tienes alrededor. Y después el jugar, entre comillas, con una ventaja añadida, es decir, si al final la gente se maneja en presupuestos de 150.000 o de 200.000 euros de media y hay un club, como en este caso en su día tuvo el Depor, o el Fabril, perdón, con más de 1 millón de euros, creo que tampoco está un poco equilibrada la balanza al nivel competicional, ¿no? Entonces, el equipo lo veo bien, lo veo técnicamente, pues evidentemente con muy buenos futbolistas, tácticamente bien trabajado dentro de lo que es, porque al final te digo, con los medios que tiene, pues el Fabril y con todas las horas que echan allí, pues es normal que también al final se hagan buenos equipos, pero sí que es verdad que lo veo pues con quizás menos inteligencia táctica en general, ¿no? O soluciones tácticas pues de los propios futbolistas, además, que con respecto a otros años, ¿no? Como te decía, le cuesta mucho el juego interior, no tiene ese futbolista tan determinante por dentro, de calidad, que veas tú que te llene tanto el ojo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues sí que tiene futbolistas de mucho perfil similar y ya te digo, insisto, que para mí, pues Raico y Javi Sánchez, bueno, obviamente pues Juan Fernández o Adri Castro cuando vienen con el nivel también de la primera plantilla y del ritmo de entrenar en el primer equipo, pues también van aportando, pero te digo, o sea, de ahí hacia el profesionalismo puro y duro y del más alto nivel, creo que esos dos son los que ahora mismo pues tienen quizás más, para mí, más posibilidades, ¿no? Hablemos de la cantera. Es conocido que Francisco González, Fran, es el nuevo director de cantera. ¿Qué opinas de la decisión de Fernando Vilar de colocar a Neno en ese puesto? ¿Es válido por estar ahí, por ser exjugador? Bueno, para mí también, te vuelvo al caso de Valerón. En el caso de Fran en esa posición, también por no tampoco descubrir a Fran, ¿no? Lo que significó Fran pues para el deportivismo como jugador y para lo que es y también todos los que vivimos pues esa época como deportivistas. Tampoco podemos olvidarnos de que fue el futbolista que más partidos jugó, el que ganó todos los títulos y todo lo demás. Pero creo que es un error ponerlo también al frente de la cantera, primero por sus cualidades a nivel personal. Creo que es muy poco empático. Creo que en algunos casos incluso pues borda lo irrespetuoso, ¿no? Y creo que además pues también le falta muchísimo recorrido y muchísima empatía para poder estar en un puesto tan delicado como eso. Bueno, que lo hubiesen puesto en cualquier otro tipo de sitios o a nivel estructural en el club, que le hubiesen dado un cargo de lo que tú quieras o que le diesen no sé qué posición, me parecería hasta bien, ¿no? Incluso, bueno, entrando en la polémica, si lo merece, si no lo merece o tal, que eso ya sería pues un poquito más para discutir, pero ponerlo al frente de la cantera creo que ni es válido, ni es su sitio, ni tampoco creo que lo sea nunca. ¿Y verías algún exjugador del Depor en ese puesto?
Yo creo que lo hubo. Mira, fíjate, si es que la gente habla muchas veces, ya digo, por desconocimiento. Yo creo que aquí hubo un futbolista que para mí fue determinante en todo esto y yo que me fijo mucho en eso, ya te digo que estuve mucho tiempo en la cantera, tuvimos la oportunidad aquí de tener el mejor en eso, que es Carlos Marchena. Es decir, el trabajo que hizo Marchena en el tiempo que estuvo en el club fue impagable a nivel de ayudar a los más jóvenes en un año muy difícil con chicos que venían de la cantera, los llevaba a comer él individualmente. Cada vez que salía a entrenar a Begondo y había un partido de niños, se quedaba allí en una esquina para que nadie lo viera ni figurar y era un tío cercano. Le gustaba muchísimo todo lo relacionado con la cantera. Fue campeón del mundo y campeón de Europa, con lo cual hubiera sido un estandarte increíble. Y ya digo, a lo mejor la figura de él como tal, pues para que marcase un poco la estructura, con gente alrededor que trabajase, pero sí que fuese un estandarte en ese sentido. Para mí, ya te digo, o sea, tuvimos la oportunidad inmensa de poderlo haber enganchado hacia eso y, bueno, y después habría que pensar mucho en quién podía ser válido, pues para eso, ya te digo, no por lo que haya sido como futbolista, sino por las condiciones que pueda tener y lo que le guste, porque hay una cosa que además es fundamental en todo esto, te tiene que gustar, es un tema vocacional, es un tema que no es un tema bueno, primero vocacional y de talento, ¿no? Talento es decir, para saber lo que quieres hacer, para ver a los futbolistas, porque insisto, por muy bueno que hayas sido tú como jugador, hay cosas que el ojo a lo mejor no lo tienes entrenado para ver a los chicos, ¿no? Es decir, al final, y cada una parte, pues tienen el fútbol en su cabeza que tiene, pues para ver un poco el tipo de futbolista que a lo mejor requieres, pero ya digo, o sea, creo que el caso de Marchena, que se me ocurre ahora mismo, que fue una pena el no haberlo aprovechado, y no se me ocurre tampoco ahora mismo pues ninguno que tenga esa ascendencia pues ni en el deportivismo ni en nada pues para dar esa figura, ¿no? Y sobre todo lo que te digo es que tampoco tiene por qué ser haber sido un referente, un símbolo del deportivismo para ocupar un cargo de decisión. Todos tienen cabida por lo que han hecho, pero en posiciones donde realmente no queden expuestos a lo mejor a la ineptitud que puedan llegar a tener o demostrar en un momento determinado. Ya sabes que desde esta cuenta siempre fuimos muy a favor de este puesto para ti porque creemos que no hay nadie mejor que tú para este puesto. Conoces a los chavales, conoces el fútbol, conoces la zona, eres deportivista, los jugadores te adoran. ¿Por qué el club no cuenta contigo para fomentar la base? Bueno, yo en ese sentido, bueno, por supuesto agradezco el halago y sé que también muchísima gente piensa así, ¿no? Igual que también mucha no me puede ni ver y mucha de ella ni me conoce, o sea que tampoco es una cosa que me preocupe en demasía. Yo me considero un hombre de empresa, quiero decir, entiendo que el club pues busca otro tipo de cosas. A ver, históricamente hay que pensar un poco de dónde venimos, ¿no? Y la realidad es una, es decir, la cantera realmente en época del presidente Lendoiro la ponen un poco en manos de Tito Ramallo, ¿no? Que es un poco el gran referente o el gran, entre comillas, adalid de la estructura de la cantera del Deportivo, y la cantera del Deportivo pues va creciendo con gente afín en algún momento pues a Tito Ramallo. Allí llega Juan Ribeiro, allí llega Miguel Camayo, llega David Sánchez, como está en el club, llega Anto, etcétera, etcétera. Bueno, van llegando por un lado, y por otro lado, en afinidad a Ernesto Bello, pues llega también de Besa, ¿no? Un poco, que es el único que llega un poco por otro lado, pues porque es compañero y amigo de Ernesto, que eso hay que decirlo así, compañeros de trabajo, y de Besa pues llega al club un poco por eso, un poco las dos cabezas visibles y también un poco los que empiezan a mandar en Abegón. Bueno, esa época pasa, otros estamos trabajando en el fútbol modesto, como tú dices, llega la selección coruñesa, en mi caso, la selección coruñesa tengo la gran suerte de llegar a la selección gallega y es donde realmente yo también crezco y tengo el conocimiento pues, de las mejores canteras de España y de Europa. Y nada más, y como mi figura pues hay muchísimas más en Galicia, tampoco tiene que ser, ya digo, o sea, hay muchísima gente con experiencia en el Vitoria, muchísima gente con experiencia en el Ural, en el Montañeros, un montón de equipos. Yo creo que no es que sea yo creo que no hay que olvidarse que el fútbol, el deportivo y la estructura del deportivo tiene que ser una referencia para el fútbol coruñés por delante de todo, y yo creo que se mira muy poco al muy buen trabajo que hacen pues en los clubes de Coruña, ¿no? Es decir, sí que se quiere, pero se quiere de manera sesgada y ya digo, y también lo dije siempre, en un principio, porque la estructura del club creo que no tendría que tener ni benjamines ni alevines, ¿no? Es muy difícil y prácticamente imposible determinar que un niño de 8 años pueda llegar al fútbol profesional, y creo que en su club
con sus amigos, con sus entrenadores a lo mejor de confianza, van a crecer lo mismo que yendo a la estructura del Deportivo, y lo que haces es un gran daño, ¿no? Entonces, a la pregunta que me haces, que por qué no contaron, bueno, pues no contaron, primero porque yo creo que yo no encajaría nunca en una estructura de un club donde no pudiese hablar, ni opinar, ni corregir, ¿no? Y cuando digo eso, digo de puertas hacia adentro. Es decir, yo al final creo que tengo la suficiente experiencia como para, no digo solamente en el fútbol, sino a nivel profesional, sino para discutir con mi jefe y de puertas hacia adentro y ver cómo son las cosas. Pero yo sí veo que en la estructura del club desde hace mucho tiempo solamente quieren a gente dócil, y sobre todo hay un tema para mí más preocupante, ¿no? Por decirlo de algún modo, y es que no quieren ningún tipo de crítica, que las críticas están sesgadas, y además ningún tipo de corrección. Lo que hacen ellos están por encima del bien y del mal, los que escogen son los mejores, el aparato mediático alrededor del club, con la prensa y con todo, va siempre a favor de causa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues seguiremos viviendo pues, de perfil a una realidad, pero sobre todo lo que nos pueden es callar a los que opinamos de una forma diferente, ¿no? Y como esto, de verdad, que no tengo ningún tipo de agravio, ni de resquemor, ni de nada, que mucha gente pues también me achaca, o alguna, insisto, que no me conoce, pero es que no tengo ningún interés, ni en que o sea, ninguna preocupación, porque no me hayan llamado, ni porque me vayan a llamar, sobre todo porque, ya digo, insisto, tengo la libertad de opinar, porque no viví del fútbol, ni lo necesité para vivir, gracias a Dios, me fue bastante bien en la vida, en todos los niveles, sin tener necesidad de vivir del fútbol, ¿no? Y eso al final pues también me hace independiente y libre, ¿no? Claro, yo creo que también pienso lo mismo que tú. Yo creo que muchas veces el Deportivo, el problema que ha tenido muy grande ha sido la falta de comunicación entre entrenadores, jugadores, o sea, entre todo en general. O sea, porque lo han demostrado en el campo muchas veces que no había entendimiento entre los directivos, entrenadores y ellos. Y eso yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Aparte de que ellos lo viven, eso se lo van a ver a la gente, porque nosotros desde fuera eso sí que nos lo están dando a ver, que no hay entendimiento, y por eso muchas veces los jugadores no hacen bien su trabajo o pasan cosas que no deberían de estar pasando. Bueno, te digo, o sea, yo creo que nadie puede escapar a lo que significa el club a nivel de dirección desde que, bueno, entra Tino Fernández y ahora Fernando Vidal y antes Paco Zas, con respecto a la época del Endoiro, ¿no? Creo que se perdió una oportunidad histórica para unir al deportivismo después de este descenso. Es verdad que hubo un amago de unión cuando fue el tema del descenso y parecía que había un enemigo común. Creo que también a nivel personal, con muy poca reflexión, de pensar de que además de lo que pasó, y todos sabemos que estuvo mal, con el Fuenlabrada, etcétera, etcétera, creo que hay dos partidos para mí claves que la gente se olvida, que son el Extremadura y el Mirandés, ¿no? Esos dos partidos nadie habla de ellos, o muy poca gente, y sí que, bueno, se hace un frente común, pues el día contra el Fuenlabrada y con la decisión de Tebas, etcétera, etcétera, que está muy bien y que serviría en un momento determinado pues para que fuese una causa común, ¿no? Esa causa dura apenas 5 minutos, quiero decir, ahora apenas 2 meses o 3 o 4 o 5 meses más tarde, ya cuando empieza la competición en Segunda División B, Fernando Vázquez es denostado, ya empezamos seguido a volver que si lendoiristas, que si tinistas, que si vidalistas, que si no sé qué, el neodeportivismo, tal, y sobre todo, insisto, y de verdad que también estoy cansado de eso, desde el aburrimiento que me supone llegar a la faltada, ¿no? A la falta de respeto y a la crítica pues más desacerbada desde la rabia, ¿no? A mí creo que todo el mundo que razone y que tenga su punto de vista es válido, pero siempre desde el respeto y desde intentar construir, no destruir, ¿no? Entonces, quiero decirte, creo que primero, en la época de Quino se mimaron muchísimo a los jugadores, a los futbolistas, hubo alguno que estuvo súper mimado y creo que eso no fue bueno pues para el rendimiento en el terreno de juego. Después, por esta, digamos, inseguridad personal, los directores deportivos que pasaron, algunos querían saber más lo que se decía de ellos en el vestuario, las opiniones que pensar dejar trabajar a los entrenadores. Los entrenadores también se vieron alguno pues muy supeditado y con la soga al cuello casi desde el primer día porque estaban súper nerviosos y no les dejaron hacer su trabajo. Y entonces todo eso, en vez de dar un clima de tranquilidad, pero una tranquilidad real, ¿no? y de poder trabajar tranquilos, pues creo que eso al final pues mina mucho la tranquilidad del entrenador sobre todo, y los jugadores
no hay que olvidar que muchas veces el futbolista es el deportista más egoísta que hay, ¿no? Y todo lo que sea que esté cómodo, el futbolista, bueno, pues al final, si los tiros van hacia otro lado, ellos se van salvando, ¿no? Sí que es verdad que creo que también hay un tema que para mí es determinante, que es la eliminatoria contra el Mallorca y que todo el mundo, o también gran parte de la gente, nada más que se centra en el partido de vuelta de Mallorca, y yo creo que esa eliminatoria se pierde en el partido de ida, ¿no? Nadie habla contra el entrenador, que con 10 en el campo en Mallorca, en vez de ir a por el partido, pues si podría haber acabado con la eliminatoria aquí, se va con un 2-0, que para mí fue insuficiente, como así se demostró, y a partir de ahí, pues solamente 10 minutos, 90 minutos, pues cambió completamente la historia del club, ¿no? De haber pasado pues a jugar en primera división, pues a lo que pasó pues prácticamente, como todos conocemos, de la caída a segunda B. Entonces, ¿tú crees que se fueron confiados a Mallorca con ese partido? No creo que se fueran confiados. Yo creo que el resultado de 2-0 es un poco engañoso, porque es un buen resultado para un partido de eliminatoria, pero sí creo que se dejó pasar una oportunidad muy grande cuando el Mallorca se queda con 10 en el campo, aquí en el partido de Riazor, y con toda la gente volcada para intentar ir a por el partido y meterles muchos más, ¿no? Realmente el segundo gol, si recordamos, llega pues incluso en una acción que tampoco llegaba el equipo a portería como tenía que llegar, porque estaba muy contemplativo, y pienso que se perdió una oportunidad muy importante en ese partido de ida, ¿no? No digo que fuesen confiados, ni mucho menos. Sí, lo que digo que además eso hay que conocer un poco lo que es el deporte en sí, ¿no? Bueno, pues la cabeza es fundamental, ¿no? Y la psicología y todo esto, ¿no? Entonces, al final, pues el miedo al fracaso, el que realmente ver que el objetivo está muy cerca, te puede producir ansiedad. Hay ciertos futbolistas que a lo mejor pues están más cómodos, medio escondidos, porque los tiros, como te digo, vayan para otro lado, pero la prueba la tienes a día de hoy. Es decir, al final el equipo está en segunda división B y todas las críticas y todo va o encaminada al entrenador, o va a que la prensa tape todo, o va a que todo el mundo juegue en las tertulias a decir si el equipo tiene que jugar 1-4-4-2, 1-4-2-3-1, 1-5-4-1, etcétera, etcétera. Aquí todo el mundo sabe. Es decir, tú tienes el carnet de conducir y puedes decir que puedes conducir el coche de Fernando Alonso o de Carlos Sainz. Es que no es eso. Es decir, una cosa es que tú tengas el carnet y otra cosa es que puedas conducir en Fórmula 1. Una cosa es que a ti te guste el fútbol y otra cosa es que tengas que opinar si el equipo tiene que jugar con un extremo, si tiene que jugar con 2 delanteros o eso. ¿Por qué? Porque además la segunda B, que hasta ahora, entre comillas, y con todos mis respetos otra vez, era una categoría residual para el deportivismo, porque mirabas de reojo, es decir, al final la categoría donde jugaba el Racing de Ferrol, si le tocaba el Compos o el Corusio, no sé qué. Bueno, es que aún hay alguno que se quiere comparar y dice que se ríe del Celta B, por ejemplo, ¿no? Digo, por ese afán de... Es que el Celta B es el filial del Celta. Igual que el Deportivo B está en la categoría ahora mismo, perdón, el Deportivo de La Coruña está en la categoría que hasta hace media hora le correspondería al Deportivo B. Y eso, cuanto menos, hay que tenerlo presente siempre, ¿sabes? Y tenemos una pregunta de Juan Pavarros del programa anterior, que le enviamos un saludo desde aquí, que nos pregunta: ¿te ves en un futuro trabajando para el Real Club Deportivo? Él sabe que rotundamente no, y tendría que cambiar 150 millones de cosas ahí. Es decir, tal y como está ahora mismo estructurado el club, tal y como están los dirigentes o la gente que dirige la cantera, tal y como está todo alrededor a nivel institucional, rotundamente no. ¿Podría trabajar para el club? Bueno, quién sabe cuándo y de qué manera, ¿no? Pero tal y como está es imposible que fuese así. Y ahora, claro, aprovechar alguno para decir, no, es que tampoco te van a llamar y tal y cual. No, seguro, pero aunque me llamasen tampoco tocaría, ¿sabes? ¿Qué opinas de cómo se cuida la cantera en Abegondo? Porque muchos jugadores que salieron de ahí no triunfan en el Depor, no solo son pocos, y los que no han tenido que marcharse fuera de Coruña. Es el caso de Dani Rodríguez en el Mallorca, Raúl García en el Valladolid, Angeliño en el Leipzig, Hugo Rama en el Lugo, y podíamos estar toda la entrevista así, una lista interminable. ¿Por qué crees que los jugadores de la casa siempre triunfan fuera? Bueno, porque no se confía en la gente de casa. Lo ha demostrado, ¿no? Bueno, ahí también en esa lista que dices hay diferencia, ¿no? Una cosa es que hayan llegado a jugar hasta el final en el Fabril, como es el caso de Dani Rodríguez o el caso de Hugo Rama, y otro caso, pues en concreto, pues el caso de Angeliño, que aunque esté triunfando, pues se marcha cuando es cadete, ¿no? Son casos diferentes, ¿no? ¿Por qué no triunfan? Porque es un tema de credibilidad. Es decir, al final yo te puedo hacer otra lista interminable de gente que creo que tendría sitio en el Deportivo, incluso de algunos o muchos que yo pues ayudé en un momento determinado que fuesen a la selección española y que estuvieron en el mismo escaparate que otros muchos del Celta, el rival más cercano, que también están ahora en primera división.
y es un tema de confianza, es decir, voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Y no porque tampoco, o tres podría poner, pero bueno, voy a poner los dos más cercanos. El ejemplo de Pablo Insua, creo que es el más clarificador. Pablo Insua juega una temporada sensacional, vuelvo a decir, con Carlos Marchena al lado. Todos sabemos que un central más joven, jugar con un central veterano, pues te ayuda muchísimo a crecer. Creo que hace un año espectacular y a partir de ahí, pues no se genera la confianza en él que tendría que tener pues, ese chico pues, para llegar. Bueno, después ya cuando se va de aquí, se lesiona en Alemania, vendrán los ventajistas otra vez diciendo que bueno, que ya lo verás y tal, con los números en la mano, que es una cosa. Es un caso para mí, pues, importantísimo. Otro caso, pues no sé, me da igual, el de Álvaro Lemos, por ejemplo, tiene la mala suerte de tener esa lesión cuando está con Fernando Vázquez y después se tiene que volver a reinventar, baja al Compos y ahí está en Las Palmas, pues a buen nivel o donde vaya a jugar, porque va a ser un futbolista, además que con minutos y con tiempo, pues un futbolista también pues muy, muy importante, ¿no? Quiero decirte, yo entiendo que puedan surgir o no haber el talento de un media punta con una clarividencia para el juego y que vea un último pase. Entiendo que no haya un futbolista goleador que rompa la portería contraria y que meta 40 goles por temporada, porque eso es muy difícil de hacer. Pero es imposible que tú, durante 10 años teniendo chicos en una cantera, no seas capaz de sacar un central con solvencia, un portero, un lateral derecho, es decir, posiciones en el campo que son mucho más mecánicas y que son mucho más fáciles, entre comillas, de hacer o de formar, y que al final tengas que seguir trayendo de fuera pues gente que, insisto, incluso para el Fabril, en muchos casos han sido medianías. Y también para el primer equipo. Entonces, es un tema de confianza, es un tema de continuidad y es un tema de no creer en los chicos ni de creer en lo que se está haciendo en la base, ¿no? Tenemos una pregunta de nuestro colador Javier Vergado, que por cierto tiene el título de entrenador para chicos jóvenes, un futuro entrenador para los banquillos gallegos, y nos pregunta qué ocurrió con Miguel Gamallo, con los jugadores Angeliño y Jason Remeseiro. Es que vuelvo a decir una cosa que ya preguntaron o que dijeron en alguna ocasión, ¿no? Cualquiera que conozca el club sabe que no hay ninguna potestad en una persona sola pues para determinar si un futbolista es válido o no. Primero porque yo entiendo que esos futbolistas tienen un entrenador. Ese entrenador hace unos informes, ese entrenador a su vez tiene un coordinador. Y yo creo que cuando se toma una decisión con respecto a un futbolista determinado, eso pasa por, no voy a decir un comité, ¿no? Pero sí que no solamente una persona tenga esa, digamos, esa potestad pues para determinar. Yo creo que sí, en un momento determinado, el que tuvo un poco más de influencia, porque sí que estaba más apoyado en estos últimos años, fue Devesa. Devesa sí que creo que fue determinante pues para dar ciertas bajas, incluso para fichar a ciertos jugadores, porque le dieron una potestad mayor a lo que estaban en otras épocas. Y Miguel Gamallo creo que en ese momento pues se dirigió parte de la cantera, pero no considero que Miguel Gamallo fuese el culpable único de esas dos bajas y de otras muchísimas más, ¿no? Vuelvo a insistir. De hecho, Miguel Gamallo sigue en la estructura del club, ahora mismo en otra posición, pero está más que demostrada su capacidad. Es verdad que a lo mejor a nivel empático y de cercanía con los padres o con las personas tampoco es su don, pero es una persona súper preparada, licenciado, con muchísimo recorrido en el mundo del fútbol, y que hacerlo a él único responsable de esa decisión, de esas dos bajas, ya digo, como otras muchísimas más, me parece cuanto menos, irreal, y cuanto menos también creo que falto a la verdad, ¿no? También nos pregunta sobre los técnicos gallegos como Jacobo Montes del Guijuelo, Iago Iglesias del Compostela, Michel Alonso del Corusio. ¿No te parece que llegaron al club técnicos que no valían para nada, como Pepe Mel, entre otros, que no aportaron nada en el club, y se le debería de haber concedido a esta gente una oportunidad? Bueno, creo que es demasiado drástico también. La profesión de entrenador es muy complicada, ¿no? Y todas esas personas que tú dices sí que están capacitadas, muchos de ellos también son amigos míos, tengo una relación pues tanto con los Montes, como con Iago, como con Michel, son compañeros y les tengo muchísimo cariño a todos y creo que son grandes profesionales. Pero también decir que los que vinieron no aportaron nada me parece también menospreciar la labor de alguien que viene con toda la ilusión del mundo y con todo el trabajo y con toda su capacidad y con todo su recorrido. Creo que cuando yo más que apostar o escoger, ¿no?, el nombre, sí que me centraría más en la idea. A ver, ¿tú qué quieres? Es decir, vamos a saltarnos a todo esto que me estás diciendo y vamos a hablar de Fernando Vázquez, ¿no? Es imposible que alguien en su sano juicio
pueda criticar lo que es Fernando Vázquez, lo que ha sido Fernando Vázquez como entrenador y para el fútbol gallego. De lo que hizo además, desde que vino para aquí en esta última época, hizo dos cosas muy importantes. Una, prácticamente un milagro con los puntos que tenía el equipo y con los jugadores que tenían, que eran los mismos, prácticamente salvar el equipo en cuanto a puntos. Y dos, todo lo que ha hecho como gallego, además, y como entrenador pues, en el fútbol profesional. Eso para empezar. Otra cosa distinta es que cuando acaba la temporada, además de ponerse al frente de, no digo de una revuelta, pero sí de una protesta, incluso a nivel institucional ponerse por delante pues, de presidentes, vicepresidentes y de etcétera, etcétera, pues para ser la voz y realmente quien opinaba lo que opinaba gran parte de la afición, eso es una cosa. Y otra cosa diferente es que si tú, teniendo a Fernando Vázquez, y que es un gran valor para el club, vale, o no digo que esté capacitado, digo que vale en estos momentos para entrenar en Segunda División B. A lo mejor resulta que no tienen teniendo mucha ilusión, pues igual que te decía en el caso de León, tampoco se le hace un favor a Fernando Vázquez metiéndose en Segunda B, con otro fútbol diferente, con otro tipo de campo diferente, con otra estructura diferente, etcétera, etcétera, que, insisto, sé que está de sobra capacitado, pero insisto, si es el mejor entrenador a priori para hacerse cargo del club en esta categoría, ¿no? Vuelvo a asistir, yo creo que cualquiera que haya venido al club y a un club como el Deportivo, cuanto menos es capaz, en el sentido de que tenga demostrada su capacidad para poder hacerlo bien o mal. Después, cuando llegas a los sitios, pues te encuentras con cosas y te encuentras, como te digo, a lo mejor con palos en las ruedas, con zancadillas, con muchísimas cosas externas a lo que es el propio vestuario y se te pone cuesta arriba, aparte de los resultados en el fútbol profesional, pues para fracasar. Pero ya digo, insisto, que decir que los de aquí son buenísimos, los que vinieron son malísimos, tampoco. ¿Sabes? Tampoco creo que sea eso, ¿no? ¿Crees que el Depor tiene controlado el mercado de técnicos gallegos? Sí, hombre, seguro. Eso no cabe ninguna duda. Tiene que tenerlo controlado, como tendrá controlado otro tipo de cosas. Si yo, en la capacidad que puedan tener la gente que esté en la estructura del club a nivel de conocimiento y de saber lo que pasa, estoy convencido. Insisto, lo que no tengo claro es si a nivel decisional tienen claro hacia dónde ir, ¿sabes? Eso es lo que no tengo tan claro. El resto de que conozcan y tal, segurísimo. A ver, sin ir más lejos de esos nombres que nombrabas, Mitchell formaba parte de la cantera, ¿no? Del club. Es decir, al final Mitchell estaba en la Secretaría Técnica pues haciendo un papel de informador y estaba haciéndolo muy bien, y si solamente Mitchell sale del club, yo creo que para mí, aparte lo sabe, porque yo se lo dije de una manera equivocada para volver al Racing de Ferrol como entrenador del primer equipo, en algo que ya estaba, no digo condenado al fracaso, pero que creo que sí fue un error por su parte, y estoy convencido también de que si Mitchell se hubiese aguantado en la estructura del club, Mitchell hubiera acabado entrenador en el Fabril, seguro. Por capacidad, por cómo lleva los grupos, por lo que es, porque es un entrenador excepcional y una persona también excepcional a nivel de entrenador y una gran persona. Pero ya te digo, o sea, que no es que tampoco estuviese tan lejos de esos tres nombres que tú dijiste, pues para que no estuviese en la estructura del club. El caso de Yago Iglesias es diferente, porque sí que hace carrera en el Compos con una idea muy clara cuando va desde el Noia, es decir, asciende al equipo, fracasa o falla, no digo fracasa, que la palabra fracaso es muy, muy fuerte, pero falla en esas fases de ascenso. Los Montes pues hacen una labor también sensacional pues en el Choco sobre todo, pero también fracasan entre comillas en el Celta B y vuelven a rearmarse. Y bueno, ya te digo, o sea, esto es así, es decir, al final si solamente miras el resultado deportivo, pues todos tenemos más lagunas y más partidos perdidos que ganados seguro, salvo que te den super equipos y tengas selecciones siempre, y aún así pues puedes llegar a fallar, ¿no? Pasemos a la actualidad del Depor. El club este año desciende a Segunda B tras una temporada desastrosa, con bailes de directivos, de entrenadores, y por fin se trae a Fernando Vázquez, despedido en su día por un señor que no sabía de fútbol, y que casi con Fernando nos salva la temporada, pero llega casi a lo último, y la Liga decide suspender el partido del Fuenlabrada por positivos y no anular la jornada entera donde nos jugábamos muchos equipos el descenso. ¿Qué opinas del caso Fuenlabrada? ¿Crees que ha sido totalmente injusto por parte de la Liga presidida por Tebas, independientemente de lo del Deportivo? A ver, Tebas es un mafioso, como todo el mundo sabe, un mafioso en el sentido más absoluto de la palabra, porque no deja que nada se mueva que no sea pues con su mano. Eso para empezar. Después todo lo que se fue rascando a nivel periodístico de si el hijo asesoraba, de si el presidente del Fuenlabrada, de todo esto, está muy bien y está bien que es injusto, etcétera, etcétera. Pero voy a decirte lo que te dije hace un ratito.
Una cosa es la competición y lo que pasa en el campo y otra cosa es lo que hay alrededor, ¿no? Y creo que el equipo falla, para mí estrepitosamente, sobre todo el día del Extremadura, en el partido que pierde en casa 2-3, falla también bastante en Miranda contra el Mirandés, Miranda de Ebro, cuando el Mirandés prácticamente tenía todo hecho y eso al final son 6 puntos que son determinantes. Bueno, después pasa lo del Fuenlabrada, que es una justificación entre comillas y que se puede contemplar de 1000 maneras, pero hay una cosa, Inma, que está clara. Es decir, en una competición regular, y eso vale para todo el mundo, al final la clasificación te pone donde mereces. Al final que tengas un punto más, o 2, o 3, o 27, porque al final también el partido de Fuenlabrada se gana y tienes esos 3 puntos, sí, que está muy bien hacer oropel y fuegos de artificio, pero la clasificación te pone donde te pone. Y yo creo que la reacción por parte de la Junta Directiva es tardía, sobre todo en esta solución de Fernando. Y creo también que lo traen más como revulsivo y como estandarte de paz social que también con la capacidad indudable de entrenador que pueda tener, pero creo que contemplaron mucho más otro tipo de aspectos que no meramente deportivo. ¿Y qué opinas de las declaraciones de la semana pasada de Javier Tebas, que declaraba más que la Xunta de Galicia y el propio club intentaban mantener la categoría del Depor con malas artes? Bueno, te digo a decir lo mismo, ¿no? Al final Tebas en los medios de comunicación los tiene todos controlados, va a hablar donde le llaman, pero con preguntas pactadas para no tener que tampoco incomodarse, y al final él está por encima del bien y del mal porque todos los clubes hacen que sea así. Es decir, al final también hay una cosa que no podemos perder de vista. Los dirigentes, en el caso de Tino Fernández o de Fernando Vidal, que ahora pueden criticar porque le pasa esto con Tebas, hasta que sucedió esto, también tragaban y eran, entre comillas, amiguitos de él, ¿no? Entonces, al final, bueno, como él hace y deshace a su manera, pues hace lo que quiere. Después que entre a valorar ese tipo de cosas, bueno, pues yo creo que sí que la Xunta de Galicia o el Concello, que tenga que ser, si se ve afectada o se ve vilipendiada o amenazada por unas amenazas, por unas declaraciones de este personaje, pues tendrá que acudir a los tribunales ordinarios, tendrá que hacer lo que tenga que hacer y pararle los pies, ¿no? Porque al final sí que es verdad que parece que todo es de él y porque se deja que sea así, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir que a mí, pues cómo hace sus actuaciones y sus cosas me parece un auténtico impresentable, ¿no? A ver, es que la sensación que ha dado a los coruñeses ha sido de que le importó una mierda lo que podía haber pasado a nivel, ya no hablamos del nivel futbolístico, sino a nivel sanitario. La alcaldesa de Coruña dio unas declaraciones hace muy poco diciendo que el caso Fuenlabrada en Coruña había dejado una deuda de 3 millones de euros. Y este señor es como si le quitara importancia a todo lo que pasó. Y ya no me refiero al fútbol, sino, ya te digo, el tema sanitario, el tema dinero. Y él sigue con el rollo de como que esto para nosotros es como una venganza hacia él. Y yo no creo que sea una venganza hacia él. Queremos justicia ante todo, porque no se puede jugar con la salud de ni los jugadores ni con los ciudadanos, y menos traer gente que sabía que estaba enferma y ya por el propio interés de los propios jugadores no traerlos aquí porque podía haberles pasado cualquier cosa. Porque hemos visto hasta ahora que el tema del COVID hay gente que le afecta poco y por desgracia ha habido muchas muertes en España. Entonces yo creo que este señor ya debería de pedir perdón públicamente también, porque hasta ahora no lo ha hecho, se ha reído del tema. Y la verdad es que en Coruña nos ha dejado un mal sabor de boca, porque yo, por ejemplo, lo considero que la Liga es una mafia, que lo tiene como una mafia, puro interés de dinero, y yo creo que no debería de ser así. Está demostrándolo y esperemos que un juez o alguien pueda hacer algo y por lo menos que no se repita lo que se ha repetido en Coruña con este señor, claro. Bueno, el fútbol profesional es un auténtico negocio, ¿no? Todo el mundo lo sabe y el que piensa otra cosa está completamente equivocado. Es decir, cuanto más arriba vas las categorías, es un negocio, empieza a ser un negocio, entre comillas, poco en segunda B, pero sí que es un negocio grande a partir de segunda división A, sobre todo por el tema de los derechos televisivos y por temas de publicidad. Y es un super negocio, pues a partir de ahí en primera división, por supuesto, y en la Champions, etcétera, etcétera, ¿no? Yo vuelvo a decirte lo mismo, yo separaría las dos cosas. Una cosa es el tema puramente deportivo y otra cosa es todo lo que genera alrededor, todo el tema político, todo el tema de enfermedades, etcétera, etcétera. Todo eso va por otro lado. Aquí solamente estamos hablando de la parte deportiva,
que creo que es la que nos compete, la que tenemos que opinar, y todo lo demás es un brindis al sol que tiene que solucionar y arreglar el que tenga que arreglar. Sí que es verdad que yo creo que después de todo lo que está pasando este año, de la deuda que van a adquirir los clubs, por no tener pues tanto patrocinios tan claros, incluso el tema de la gente y esos apoyos que pueda haber, yo creo que van a tener que renegociar el contrato televisivo y ahí al final sí que se va a ver un poco quiénes están con Tebas, quiénes no, y veremos a ver cómo queda todo esto, ¿no? Porque ya te digo, o sea, creo que va a haber muchísimos clubs, además, que se van a poner en venta a partir de ese momento, porque las cuentas no van a dar ni de broma, y hablo de fútbol profesional, sobre todo primera y segunda división, obviamente, y ahí es donde se va a ver un poco también su capacidad de manejo, ¿no? Ayer, una vez más, o antes de ayer, en un artículo que escribe muy acertadamente otra vez Augusto César Lendoiro, pues habla del tema de Tebas y una vez más pues clava a la perfección un poco lo que es ese señor pues para el fútbol en general. ¿Cómo ves al Deportivo en esta temporada? Bueno, pues demasiado intranquilo alrededor, ¿no? Creo que la ansiedad de demasiada gente creyendo y queriendo que el Depor ya vaya a ser un paseo militar, que vaya a ascender en la jornada 4, que le saque 40 puntos al segundo, que gane por goleada, que convenza, es un error. Es decir, pienso que tendría que ser un mensaje de mucha más tranquilidad alrededor para dejar trabajar a la gente y sobre todo entender las dificultades que supone jugar una liga como esta, ¿no? Es decir, sin irnos mucho más lejos, ir a un campo como el de esta semana pasada, hay una cosa que tiene que entender la gente. Hay futbolistas que son grandes futbolistas, a lo mejor en primera división, y que cada vez que bajan a las categorías, pues se les hace más complicado. ¿Por qué? Porque los espacios son menores, porque al final sin espacios juegas mucho peor, porque al final te cuesta mucho más, porque al final los rivales aprietan, porque al final pues hay equipos que conocen muy bien sus campos, sus dimensiones y sus posibilidades, y todo eso pues al final te da en esto, ¿no? Que ganes los partidos o los empates o vayas sufriendo en sitios que la gente cree que puede ir a un lado. Es un poco lo que te digo, es decir, pensamos que con la camiseta y con el escudo, que venimos de Primera División y de Champions y eso, vamos a llegar a cualquier sitio, como cuando se iba en la Copa del Rey, ¿no? Y vas a ganar por goleada y eso se acabó. Es decir, al final tienes que remangarte, tienes que jugar pues una fase que tocó jugar así y, ojo, y aún tienes que jugar un playoff de ascenso o unos partidos que pueden ser decisivos y como te digo, cuidado. Es decir, porque al final los rivales pues aprietan mucho y al final los rivales pues también conocen muchísimo quién viene enfrente y cómo te van a contrastar, ¿no? Porque la información está ahí y al final también tú, como rival, entre comillas, menor a priori de lo que te vas a enfrentar, pues también tienes que explotar tus armas, ¿no? El equipo es segundo, empatado con el Pontevedra, pero viendo el juego de los últimos partidos, su juego es escaso y sigue faltando de lo de los últimos años, que es el gol. ¿Crees que a medida que vayan pasando las jornadas, Fernando Vázquez va a hacer un equipo mejor o notas que pegará un bajón en la segunda fase de la competición? Es que no me gusta esa acepción, ¿no? Eso de decir que el juego es escaso o que el juego no es correcto o que el juego, etcétera. Voy a insistir, es que la gente no sé qué quiere. Tú tienes que jugar y hacer lo que puedas. Es verdad que el equipo como tal es un equipo que entrena como un equipo profesional, a diferencia de otros muchos equipos que algunos trabajan, muchos estudian, etcétera, etcétera, y tiene esa ventaja añadida y va a ir a más seguro. ¿Por qué? Porque además a nivel de entrenamiento, a nivel de cargas de entrenamiento, a nivel de desarrollo en todos los aspectos profesionales que se pueden decir del club y del equipo, en la segunda vuelta y cada vez que vaya avanzando la competición va a ir mejor. Muchos equipos van a tener muchas más lesiones, van a tener mucho más difícil pues aguantar a lo mejor el ritmo que genere el Depor con balón y después, bueno, también quitar campos de delante que son complejos pues para la segunda vuelta, pues eso creo que le favorece, ¿no? Y después que el factor del determinante de Riazor va a ser seguro, ¿no? En el momento en que se suelte el equipo y realmente esté tranquilo y juegue asentado, seguro que va a sacar los puntos adelante, como te decía, pues un poco como el caso de Fabril, porque es un equipo que estructuralmente es muy superior al resto, ¿no? de este grupo, independientemente de que la clasificación diga otra cosa, entre comillas, porque, insisto, el Depor está primero, aunque sea segundo, pues empatado a puntos con el Pontevedra, ¿no? ¿Por qué crees que Adri Castro aún no debutó en el primer equipo?
Bueno, yo creo que se habla mucho de ese chico, ¿no? Yo tengo un cariño muy grande a él, a toda su familia. Tengo una magnífica relación con su padre, con Moncho, que también fue directivo del Ural. Seguí los pasos del niño desde que era levín y es lo de siempre. Se genera demasiada expectativa alrededor de él y se centra mucho el nombre de él. Es verdad que viene a hacer una campaña sensacional en el Orense. El club lo repesca, ¿no? Y lo trae y creo que en ese sentido pues están las órdenes de Fernando para que Fernando sea quien lo regule y quien realmente decida cuándo lo tiene que poner, ¿no? Me parece también desacertado y me parece demasiado desobjetivo, no objetivo, el centrar sobre todo en el nombre de él, pues ya digo, como el posible, entre comillas, salvador, y en muchísimos medios ya escucho que el nombre de él salta, pues casi a diario. Tampoco hasta ahora sus actuaciones en el Fabril fueron tan sobresalientes como para que también se haya ganado semana a semana pues el poder jugar en el primer equipo. Y ya digo, es un tema más del propio Fernando y de su cuerpo técnico el apostar por Adri o por quien sea, y ya digo, yo creo que además por su edad y por su tranquilidad tiene que estar, seguir creciendo y estar calmado y tranquilo porque su oportunidad la tendrá, pero tampoco tiene que ser determinante el que mañana lo pongan y vaya a decidir el partido, ¿no? Es un tema de formación, de que él siga poquito a poco pues trabajando semana a semana y que también las semanas que le corresponda jugar con el Fabril, como hasta hace 15 días cuando jugó contra el Villalbés, intenta hacerlo lo mejor posible y nada más, ¿no? Pero ya digo, o sea, creo que es muy injusto y muy poco preciso para él en su ayuda, ya digo a nivel personal, el que lo pongan pues un poco al frente de toda esta necesidad, ¿no? ¿Crees que Fernando Vázquez confía en él? A ver, yo creo que Fernando Vázquez, si algo no es dudoso, es de no haber confiado nunca en la gente ni de la cantera, ni chicos jóvenes, porque su trayectoria lo avala en ese sentido en todos los equipos donde estuvo, en el Betis, en el Mallorca, aquí en el Depor la primera vez que estuvo. Bueno, yo creo que él sabrá cuándo tiene que regularlo y sabrá cuándo lo tiene que poner. Y en ese sentido, pues también me imagino, y encima pues hablando del caso de Valerón, que él deberá entrenar al Fabril las veces que pueda, hablará con Valerón y serán ellos quienes tienen que determinarlo. Creo que no es dudoso en ningún caso, Fernando, en ese sentido, ¿no? de apostar. Lo que pasa es que sí también es verdad que lo noto y lo comprendo, en cierto modo, unas veces cansado, pues en las ruedas de prensa y eso, que también la gente también lo critica, ¿no? Un poco por eso, pero sobre todo porque la gente cuando pregunta, incluso periodistas que digo, como decías tú antes, ¿no? De Javi, de que puedan tener el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3 o el UEFA Pro, como se llama, o el UEFA C o no sé qué. Bueno, pues preguntan unas cosas tácticas que es muy complicado que Fernando tenga la paciencia para responderlas, porque yo tampoco la tendría. Es decir, al final el periodista se confunde porque lo que tiene que hacer es informar y lo que tiene que hacer además, que se está olvidando la gente de informar, y lo que tiene que tener son unos argumentos sólidos pues para preguntar. El decir, no, es que yo creo que mejor, como soy entrenador, jugar con dos extremos puros, no, es que mejor jugar con carrileros, tal. Es que tú no tienes que decir mejor nada, porque al final hay un entrenador que decide lo mejor para el equipo y supongo que como buen entrenador que es, no decidirá las cosas pues para perder o para no sacar los resultados adelante, ¿no? Y si tuvieras la oportunidad de tenerlo contigo, ¿tendrías dudas de ponerlo en el 11 de titular? Es que ya te digo, no tengo instrumentos de valoración. Si tuviese que valorar lo que lleva hasta hecho, por ejemplo, en las con el Fabril, te diría que no, que es que a lo mejor no tendría sitio ni en el Fabril. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, me refiero que no tienes que enviar, sea quien sea. Mira, yo te voy a poner un caso te voy a poner otro ejemplo, ¿no? En su día Bicho estaba con Fernando Vázquez en el primer equipo y me acuerdo perfectamente, lo bajan a jugar al Fabril y jugaban en Betanzos. Y la gente se pensaba que Bicho, por estar en el primer equipo y por tener el ritmo del primer equipo, iba a llegar a Betanzos y iba para ganar el partido él solo. Al final, pues no fue así. Es decir, al final, quiero decirte, los chicos que entrenen en el primer equipo, en este caso pues Juan Rodríguez o Adri o el que vaya a entrenar y tenga el ritmo de entrenamiento del primer equipo, eso lo tiene que demostrar cuando baja a jugar en el filial, porque en teoría y en la práctica además, juega contra rivales y chicos que son inferiores a ellos a nivel individual y a nivel táctico, ¿no? Hasta ahora tampoco está demostrando esa superioridad absoluta Adri en el Fabril. Entonces, por lo que yo veo y percibo desde fuera, creo que a día de hoy aún no está pues para ser el delantero titular del Fabril. Eso no quiere decir que mañana no lo ponga y meta 3 goles, pero ya te digo, es una cosa que tienen que regular ellos y buscar el momento justo para ponerlo.
Hablemos del caso Roland. Su futuro este verano era Francia o México, ni siquiera pisó Abegondo en pretemporada y en este último minuto del mercado de fichajes nos dan la noticia de que Diego Roland se queda, sin haber debutado en el Depor. ¿Sorprendió la decisión del club? Bueno, yo creo que hicieron las cuentas mal una vez más, ¿no? Pensaron que habían pagado el dinero por él, pensaron que iban a poder sacar otro dinero por lo que significaba, pero se confunden en una cosa, y es que hoy en día los equipos, en general, cuando van a comprar o cuando van a fichar, también buscan un poco el entorno del futbolista, se enteran, ven un poco cómo se comporta, saben un poco o entienden qué es lo que está haciendo, lo que les gusta, y creo que al final tiene una ficha muy alta, siendo un futbolista excepcional y con unas condiciones también espectaculares, pero que no ha demostrado ni ha explotado. Entonces, al final, pues claro, es como si tú tienes una cosa para vender, si tienes la necesidad de venderla y no la quieres vender por no bajar al precio, y cuando te das cuenta, pues al final te lo quedas tú, ¿no? Entonces, al final supone un problema grande, o imagino que lo supondrá, pues a nivel económico y nada más. Entonces, sí me sorprendió la tardanza en gestionar eso, pero yo veía que a medida que pasaba el tiempo, me entendía que o tenían pensado quedarse, que me parecía de locos por la ficha que, como tú dices, tiene, o se estaban durmiendo demasiado y demasiado confiados, como si fueran. Parece que este fin de semana contra el Racing de Ferrol en Onoso Derbi das Pías podría debutar Diego Roland, tras 2 años desde que lo fichamos. ¿Crees que será determinante si marcan su debut y ganamos el partido? Bueno, yo también diría, y además que vivo aquí en Ferrol, que no habría que despistarse, ¿no? El Racing creo que tiene un muy buen equipo, creo que es un equipo que además sabe hacer muy bien las cosas y no va a ser tampoco un partido nada fácil, ¿no? Insisto, como comentábamos otros jugadores, tiene la capacidad suficiente y sobre todo esa explosividad y esa determinación para ser un futbolista determinante, pero volvemos a lo de siempre. No hay que olvidarse que el fútbol es un deporte colectivo, es un deporte que a nivel individual no hay nadie o muy poquitos futbolistas a nivel mundial que deciden por sí mismos un partido, salvo el caso de Messi contados y 4 o 5 más por ahí, y Roland pues es un futbolista más, entonces va a ser determinante también el juego colectivo que despliegue el equipo para las oportunidades que él pueda tener o manifestar, ¿no? ¿Crees que acabará marchándose en invierno porque Escotet le pueda parecer caro? Si algo no creo es que a Escotet le parezca caro nada, empezando por la estructura profesional que tiene montada el club en segunda división y el número de empleados que tiene, que dice que rondan los 170, creo que eso hay que pagarlo y no me parece que sea un problema pues, para Escotet el dinero, ¿no? Lo que sí me parece que la gestión del recurso sí, y lo que tampoco está claro es que tú puedes tener a alguien en el vestuario que gane 20 veces más que tú, 40 o 100 veces, y que tú te estés esforzando cuando alguien está allí pues sentado, ¿sabes?, en una silla. Entonces creo que es más un tema de convivencia y un tema de rendimiento que no un tema económico, ¿no? Hablando del Racing de Ferrol, ¿qué opinas que el dueño de Altia, después de dimitir en el Depor y dijera que no volvería a dirigir algún club, decide ser consejero del equipo verde? ¿Le auguras un buen futuro al equipo departamental con este señor metido ahí? Bueno, yo creo que para mí el error más grande que comete Tino, contra el cual no tengo nada, creo que es su mal asesoramiento, ¿no? Y desde luego, pues un poco, pues como hablábamos antes, ¿no? Pensar y ver en todos lados cuando hay una crítica, que la crítica no se pueda considerar porque el que critica es enemigo y siempre que se haga desde el respeto. Y creo que él se marcha pues del club muy enfadado y de muy malas formas, ¿no? Como demuestra pues sobre todo pues en la Junta de Accionistas, en sus declaraciones también, pues incluso pues el día de Paco Zas, ¿no? A partir de ahí, bueno, cada uno es muy libre de ir a donde quiera, da la impresión, y por lo que se comenta también aquí, que por su relación con Ignacio Rivera, pues ellos llegan a una especie de acuerdo pues, de colaboración, donde al principio sí que es verdad que ponen una cantidad de dinero importante, creo que al final le va gustando el proyecto, lo que se encuentran aquí y eso, y va hacia adelante. Lo que no haga ese señor como los demás, bueno, es un problema de él. Lo que sí me parece ya peor es la gente que defiende a ultranza unas cosas y después cuando pasan otras, pues sigue defendiendo lo indefendible. Eso sí que es una cosa que creo que está mal. Porque además somos esclavos de nuestras propias palabras. Si yo al final digo que eso no lo voy a hacer y después lo hago, pues al final tendré que justificar o decir por qué lo hice, ¿no?
En este caso concreto, pues creo que, ya te digo, él no dice nada, actúa a su manera y hay gente que lo sigue defendiendo, haga lo que haga. Bueno, pues allá ellos. Yo creo que es pasado para el deportivismo y un pasado, pues nada, ni halagüeño, ni nada fructífero, porque creo que su gestión, ya digo, en general fue pésima, ¿no? Independientemente de que se quiera poner pues, por delante el aspecto económico, que habría mucho que rascar en ese sentido. Volvemos al Depor. ¿Crees que el equipo conseguirá el objetivo de ascender a segunda división? Es que si no pasa eso, creo que es el fracaso histórico más grande de la historia del deportivismo, ¿no? Es que tiene que ascender sí o sí, si no, no va a aguantar la estructura a nivel jerárquico, ni a nivel de empleados, ni nada, es imposible que aguante, porque bueno, alguien pone el dinero desde fuera y lo pone a paladas o es imposible que se aguante porque esto es una cosa de sumar y restar y las cuentas no van. ¿Qué jugador destacarías de esta plantilla? Es que no se puede destacar a nadie en concreto. Yo creo que igual el error es ese, es decir, es que la gente habla de la segunda B como una categoría de albañiles, entre comillas, y hay gente que juega muy bien al fútbol, ¿no? Y aparte, pues hay gente muy experimentada y que conoce muy bien la categoría y que de esa categoría no va a pasar, pero tampoco va a bajar. Y cuando tú miras las estadísticas de muchos futbolistas, te das cuenta en su trayectoria que no pasó de segunda B, pero que a lo mejor jugó 350, 400 partidos en segunda división B, con todos los condicionantes que tiene pues, la categoría en sí. Entonces, destacar a alguien me es muy complicado, pero ya te digo, porque tampoco hay nadie que pueda destacar en general. Por destacar a alguien, hombre, a mí creo que siempre un equipo tiene que estar a los Bergantiños, ¿no? Por lo que significa pues para el propio club, por lo que significa siempre que salga a jugar al campo y por el sentido, entre comillas, de unión que le pueda dar al propio equipo y encima pues por lo que pasó pues, a nivel personal en esas declaraciones y en esas grabaciones, ¿no? Si tuviese que destacar a alguien, destacaría a los Bergantiños. Y si tuviese que pedir algo, pediría otros 5 o 6 Bergantiños más o gente pues, que sintiese los colores de verdad, que fuese afín a la causa y que mañana pues, pasease con sus hijos pues, por la calle Real o por la Sagrada Familia o por Monte Alto, por donde sea, como un coruñés de pro que sales y que estoy convencido que tiene un sitio seguro pues, en la cartera también y en la estructura del Deportivo. Sí, Alex, yo siempre lo digo, Alex hace querer, o sea, es un capitán que se ve que une al equipo, que es el primero en acercarse a la gente, hablar con la gente. Yo creo que el pobre, porque a mí me ha dado mucha pena lo que ha pasado con él, sinceramente, yo lo veo un abuso, eso de que se metan en una conversación privada, 3 policías vengan de Madrid a detenerlo, o sea, a mí me da mucha pena, ¿no? Ya da igual que esté jugando en el Depor o no, a nivel personal tiene que ser muy jodido que te intenten joder por este tipo de cosas. Y yo siempre lo digo, Alex Bergantiños, por lo menos para mí, en el Deportivo es una figura muy importante. Y debería de haber más jugadores que sientan los colores como él. Porque eso a la hora de los partidos sí que se nota muchísimo. Sí, por eso te digo, ¿no? Volvemos un poco a lo de siempre, es decir, al final, también hablando un poco y volviendo otra vez al tema de la cantera, creo que es un fracaso absoluto que ahora mismo pues en el equipo, como está en segunda división, vemos, no haya esos 6, 7 futbolistas formados en Abegondo, pues que hayan pasado pues por las inferiores de aquí para entender un poco lo que significa y lo que representa, ¿no? Creo que Alex siempre ha sido un ejemplo en ese sentido, aunque también es cierto que a lo mejor en el tema esa de la conversación que se filtra, pues tampoco conoces muy bien a quién tienes alrededor. No es lo mismo que tú tengas un grupo de WhatsApp con 2 personas o con 1 o con 4, que sabes que son afines a una serie de cosas, que tengas pues con no sé cuánta gente que tampoco sabes a dónde se lo pasaron, dónde se reenvió, etcétera, etcétera, y al final pues es una complicación. Es verdad que después todo lo que pasó es muy feo, es verdad que con lo que estamos hablando y con lo que está cayendo, pues casi tratarlo de cómo lo trataron, pues es súper injusto y ya te digo, pero bueno, te digo, son temas también que son completamente ajenos al terreno de juego y que tampoco podemos entrar mucho a valorar. Pasemos al Depor Abanca, no sé si estarás informado de la actualidad del equipo femenino, pero las chicas no se les ve como el año pasado, la última derrota contra el Atleti y el primer gol, un error, que si tú eres entrenador seguro que dirías algo, mala comunicación entre la defensa y la portería.
y marca el Atleti en el primer minuto. Sé que han sido piezas importantes como María Méndez, Nuri, Tere, Omaya y sobre todo la capitana Miriam Ríos, que nos confesó en nuestra entrevista que el club y Manu querían contar con ella, pero no como jugadora, cuando ella aún se ve como jugadora. ¿Crees que notas las bajas? Bueno, con respecto a eso creo que también se está siendo muy injusto, ¿no? Y volvemos a lo que hablamos siempre. Primero, el resultadismo. Cuando el club decide hacer esa sección del fútbol femenino y se apuesta pues por Manu Sánchez y prácticamente nadie ni conoce el fútbol, bueno, nadie no, la gente que no es tan conocedora mismo de la realidad del fútbol femenino. Manu ya venía de entrenar pues en el Orzán, ya venía de saber, y me parece pues de lo que hay en Coruña, con 2 o 3 casos más, de los más capacitados pues para estar ahí, se hace cargo del equipo y todos son bonanzas y todos son alabanzas en un año sensacional, como todos sabemos, y un año que estoy convencido que va a ser histórico, porque estoy convencidísimo que va a ser el mejor año de la larga, seguro que historia del fútbol femenino del Depor, ¿no? Eso por un lado. Después, el que valorar si es que hay un desajuste defensivo, es que no podemos entrar en eso los entrenadores ni ser responsables de eso. Es decir, a mí el otro día, a mi equipo, en Abegondo, rematan prácticamente 2 chicos solos en el gol de Diego Villares de cabeza, prácticamente en el área pequeña. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué crees? ¿Que tú le dijiste a alguien, oye, no marques, no te pongas ahí? Bueno, pues hay un despiste, se acabó y te meten un gol y es una acción puntual que puede ir al palo, puede ir fuera y es gol, se acabó. Bueno, pues en este caso pasa lo mismo. Al final tienes un equipo enfrente como es el Atleti, con todo el potencial que tiene, con jugadoras excepcionales y no hay más. Entonces, creo que no hay nadie mejor que Manu para llevar ese equipo, y creo que es el propio Manu el que en un momento determinado, si no se siente capaz o con fuerzas o lo que sea, es el que tenga que renunciar, que me parecía súper injusto que viniese alguien a quitarlo de ese puesto. Después, el rendimiento del equipo como tal tiene bajas importantísimas, jugadoras determinantes y futbolistas que fueron importantísimas, y además que no hay que ver más que a los equipos que se fueron a jugar y nada más. Y creo que tampoco hay que ser ni tan catastrofistas, ni tan pesimistas, ni también... Insisto, a todo el mundo le gusta ganar, es un fútbol de competición, pero bueno, hay muchísimas más cosas detrás de lo que parece para que ese rendimiento sea el que es. Y después también hay temas muy puntuales. Hubo partidos que también estuvieron muy igualados y también circunstancias muy determinadas o jugadas puntuales pues también lo condenaron. Yo no vi todos los partidos, sino que vi solamente 3 partidos este año. Y ya te digo que lo que veo también es mucha injusticia alrededor de una figura como la de Manu y sobre todo del propio equipo como tal, ¿no? ¿Puede ser que el equipo femenino note económicamente el presupuesto por el descenso del equipo masculino y por eso no se ha podido reforzar en esas posiciones? Sin ninguna duda, ¿no? Segurísimo. Eso ya te digo yo que seguro que es así. Pero sobre todo también te digo que hay muchísimas chicas que tienen que ver con su progresión, ¿no? El caso de Tere Abellera, por ejemplo, lo conozco bien porque bueno, tengo bastante relación pues, con su familia. Además, su cuñado también es Edu Sosa, que era portero del Pontevedra. Y al final, pues es normal, ¿no? Al final viene un equipo como el Madrid a buscarte y tiene que mejorar y crecer. Está más cerca también de la selección española y del objetivo fundamental de ser futbolista pues profesional de verdad. Y bueno, yo estoy convencido que Tere, sin llegar a lo mejor al nivel de Vero Boquete o por lo que significó Vero en su momento, por lo que significa, va a ser una futbolista pues determinante pues en el futuro del fútbol nacional e internacional. Pues estoy seguro que también va a acabar fuera de aquí, pues como fueron otras chicas, ¿no? Como el caso de Ana Irlomba o como el caso de un montón de chicas de Maripaz Vilas y de futbolistas pues gallegas que andan por ahí y sobre todo pues llevando el gen competitivo gallego pues hasta lo más alto, ¿no? ¿Y al femenino lo ves finalmente salvando la categoría o habrá cambios en el cuerpo técnico? Yo ahí sí que tengo muchas dudas, ¿no? Creo que tienen que cambiar muchas cosas, no a nivel de cuerpo técnico, sino a nivel, pues a lo mejor, de rendimiento y cuando el tema de dinámicas y cuando entras en un poco pues en esta barrena, pues sí que es verdad que cada rival es diferente, pero hasta ahora creo que se vieron muy alejados a nivel de rendimiento del resto de los equipos con los que compitieron, ¿no? Y eso sí que es un poco preocupante, ¿no? Es que tú digas que pierdes, pero al final estuviste cerca y son temas puntuales. Sí, en algún caso sí, que varió el tema de los partidos, pero hubo casos también que fueron francamente inferiores pues, al rival, ¿no? Si te ofrecieran ser entrenador de un equipo femenino, ¿aceptarías el reto como han hecho Ayoce o Pierre actualmente en el Betis Féminas?
No, respeto muchísimo a todos los chicos compañeros que entrenan a las niñas y tal, pero creo que no sería capaz, ¿no? Tengo 3 hijas, trabajé con muchísimas mujeres, pero creo que no tendría la paciencia suficiente pues, para entrenar al femenino. Ya te digo, que es un fútbol como el masculino, por supuesto, pero igual que hay gente que no es capaz de entrenar a niños, y sí, yo creo que puedo entrenar niños y mayores, no sería capaz. Estoy convencido que no sería capaz, pero no porque no entienda, no vea que, ya digo, que es un fútbol pues igual que el de los chicos o esto, ¿no? Pero es por el trato, ¿no? Es por el trato, ya te digo, porque creo que a lo mejor no sería capaz de echar una bronca a una chica, pues como se le ha hecho a lo mejor a un chaval, ¿no? Y tal, y no es un tema de sexo ni nada, ni un tema de esto, pero bueno, digo, o sea, como tengo 3 hijas y sé cómo las trato y sé tal, pues bueno, creo que a los chavales los trato de una manera diferente, ¿no? Por la propia sensibilidad que pueda tener hacia ellas. Es un tema mío, ¿no? No porque ya te digo que entiendo que además que la gente que se dedica sobre todo pues, a entrenar a las chicas tiene muchísimo mérito, pues para mí, ¿no? ¿Echas de menos un presidente como Lendoro en el fútbol español? Sí, sin duda, ¿no? Creo que lo pensaba ayer, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, antes del Mundial del 94, ¿no? Hablando él por la radio con Juan Manuel Gonzalo en Radio Gaceta de los Deportes, y yo ya veía que era una persona y un presidente adelantado a su tiempo. Cuando hablaba de los seguros de los lesionados con la selección, con las selecciones, ¿no? Cuando hablaba del reparto televisivo, cuando hablaba de muchísimas cosas, yo fui el primer presidente que le oí hablar de cosas que hoy en día son súper modernas, y te estoy hablando, pues eso, hace 25 años ya las comentaba, ya las hablaba, ¿no? Yo creo que su figura es determinante, y bueno, es verdad que también va teniendo años como los demás, y no sé si tampoco un tema súper ejecutivo, pero creo que como asesor o como consejero o como bueno, un poco figura de dar luz a los sitios, su figura es creo que inalcanzable, y sobre todo pues su tranquilidad y su experiencia, y con sus errores también, como los tenemos los demás en nuestras actividades, pues irreemplazable, como te digo, y sobre todo pues inigualable, ¿no? Hace unos días Marcherano anunciaba su retirada y nos acordamos que Lendoro lo quisiera fichar para el Depor como recambio a Mauro Silva, ya retirado, y finalmente se lo llevó el Corinthians por 15 millones de dólares. ¿Crees que el presidente tenía un buen ojo con los fichajes? Bueno, yo creo que el presidente tenía un buen ojo en los que le salió bien y tuvo un mal ojo en los que le salió mal, ¿no? Al final, vuelvo a decirte lo mismo. Sí que es verdad que tiene el ojo entrenado. Yo sé además en circunstancias determinadas que él mandó a algunos trabajadores del club en momentos determinados a fichar ciertos futbolistas que al final salieron muy bien, pero como otros que trajo también salieron muy mal, ¿no? Al final creo que en una carrera de tiempo tienes aciertos y errores, y además también tienes el tema del espacio temporal, es decir, el momento en el que fue el presidente, y sobre todo pues a partir del Superdepor y todo lo que hizo, es una gestión impresionante que es digna de alabar, y que no sé por qué hay gente que se empeña en mancharla o que va a ensuciar, generalmente por el apartado económico, pero bueno, es indudable que él sabía bien lo que hacía, pero sobre todo sabía cómo comportarse a partir de que los chicos viniesen, los futbolistas viniesen para Coruña. Tengo una pregunta de mi compañero Javi que dice que si crees que el Depor actualmente ficha por medios de agencias, empresas a ciegas en vez de jugadores que ya han analizado y visto. Bueno, te voy a decir lo que te dije anteriormente. No dudo para nada de la capacidad de selección, de conocimiento del mercado a todos los niveles, porque hoy en día, no digo que sea muy fácil, pero toda la información está. Todos podemos ver partidos a través de Y-Scout, hay un montón de plataformas para ver los jugadores, además de que no es lo mismo verlos in situ, ¿no? y en el campo real que no viéndolos por un vídeo, ¿no? Pero también es verdad que los representantes cada vez tienen más poder en los equipos, ¿no? Y todos tienen representantes de cámara. Hay momentos en los clubs que mandan más unos que otros, pues porque tienen a un futbolista de referencia, y a partir de ahí también hay veces que te forman medios paquetes, es decir, para que tú fiches a un futbolista bueno, ellos te meten a lo mejor los malos, y no el bueno tampoco lo puedes traer. Entonces eso es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque además el mercado se va cerrando, se va ciñendo, y después está la categoría. Al final tú quieres jugar en la categoría más alta que puedas y convencer a un futbolista tuyo como representante de que tiene que bajar a segunda división B, a lo mejor estuvo en segunda A,
ya o en primera es muy complejo y muy complicado, ¿no? Entonces hay muchísimos aspectos alrededor que la gente no conoce y después también de los propios chicos, que al final pues ellos son quienes deciden y se acabó. Y puede ser por categoría, puede ser por club, pero generalmente es por un tema económico. Si no, tampoco nunca habría, como hay a día de hoy, tanta gente que sale del país a jugar a Tailandia, China, Bulgaria, Rumanía o donde sea. Eso solamente es por un tema económico, porque a lo mejor en la misma temporada ganan 3 veces más que lo que más le podía haber ofrecido aquí un equipo a lo mejor de segunda división A, ¿no? ¿Alguna vez algún candidato a la presidencia del Depor pensó en ti para trabajar en el club? Bueno, yo sí hablé con Miguel Otero una vez de este tema, ¿no? Y aunque también es verdad que la figura de Miguel quedó muy denostada porque fue como a chifla o a risa o lo que sea, yo creo que lo que me dijo Miguel pues tenía todo el sentido del mundo y me pareció una persona y me parece una persona súper capaz y preparada. La prueba es que estuvo en el club, sale también de una manera cuanto menos delicada y confusa, ¿no? Y creo que también falta luz sobre la figura de él y sobre lo que pasó ahí, ¿no? Me parece muy triste, también aprovecho para decirlo, que poniendo una demanda como puso en el juzgado de lo penal en el número 4, hasta ahora pues ningún medio de Coruña se haya preocupado de darle luz a esa demanda y de ver lo que decía ahí, igual que él dijo además en el último en la última junta de accionistas que iba a poner a disposición de que quisiese dar las cuentas y explicar un poco lo que pasó y se tapó un poco por eso. Sí, con él sí hablé y sí que en un momento determinado de que pudiese salir, aunque bueno, su candidatura pues está claro que era jugar con un tirachinas contra gente que venía con cañones. Estuve cerca de hablar con él, no con el compromiso de que yo fuese para allí, pero sí con una cercanía de intentar hablar de ciertas cosas y con él sí tuve ese acercamiento. Después de Fernando Vázquez, ¿qué técnico te gustaría que triunfara en el Depor? ¿Ves a Rubén de la Barrera en A Coruña? Bueno, Rubén es un técnico muy cualificado, ¿no? Pero vuelvo a decirte lo mismo que te decía anteriormente. Yo creo que hay una hornada de técnicos y de chicos que vienen pues empujando muy fuerte, pues empezando pues en el escaparate tan cercano de Yago Iglesias, y hay muchísimos que pueden hacerlo bien. Ya te digo, el caso de Michel Alonso, pues por supuesto que, como te decía, pues con su experiencia en segunda vez ya me es importante, y muchísimos casos más, ¿no? Bueno, no veo especialmente el de Rubén, creo que sí que perdió a lo mejor una oportunidad histórica por el buen papel que hizo en la cultural leonesa. Fue un poco precipitado para mi forma de entender, y que si fuese como Asier Garitano pues a la Real Sociedad. Además me da la sensación de que entiende el fútbol de una forma bastante diferente a la de Asier, siendo también respetable la de él, y bueno, y ahora pues toma nuevos rumbos, ¿no? Creo que hubo un acercamiento este año o algo para que se hiciese cargo del Racing de Ferrol, aunque al final no se llevó a cabo. Y es un técnico súper capacitado, un chico muy joven que además apostó mucho por el fútbol y bueno, como gallego y como coruñés, pues que obviamente le deseo lo mejor, porque además es que tuve la oportunidad de entrenarlo como futbolista. Él era juvenil y estuvo conmigo pues unos meses en el Vitoria, además, de juvenil de nivel nacional, y ya te digo, tuve siempre también una magnífica relación con su padre, que también fue directivo del Ural, y bueno, te digo, y con gente de su familia, y le deseo siempre lo mejor a Rubén, claro. Bueno, terminamos, aunque dejamos preguntas en el aire y nos está encantando tenerte con nosotros, pero ya que no queremos quitarte más de tu tiempo, mucho más que tendrás cosas que hacer, ¿qué mensaje le dejarías a la afición del Depor de optimismo de cara al ascenso a segunda? Bueno, sobre todo que tenga paciencia, ¿no? Que sea una afición que, voy a decir, dos mensajes, de paciencia y de unión, ¿no? La unión que yo creo que se tuvo, como comentábamos antes, en la última jornada de Liga y esos meses que hubo, que parecía que solamente había un enemigo común y que era una fuerza única, y es una fuerza que ya se está perdiendo y dispersando, ¿no? Creo que hay demasiadas críticas alrededor del equipo, creo que hay mucha intranquilidad y demasiada, no sé cómo decirte, demasiada crispación, ¿no? Y sobre todo, pues que la gente sea respetuosa, ¿no? Con el trabajo de la gente, con el propio entrenador, con los jugadores y nada más. A partir de ahí, sabemos que es un juego, sabemos que el rival juega, sabemos que hay un montón de cosas y esto no es una máquina ni la Play para que tú cojas y con unos mandos muevas a los futbolistas y llegues a la portería contraria sin que alguien del equipo rival pues haga cosas para que no sea así, ¿no? Entonces creo que el mensaje debería de ser de unión y de tranquilidad
aunque sé que es muy difícil, me parece prácticamente imposible porque también hay una cantidad de cabezones, de impresentables y de gentuza que anda por ahí por el medio, que generalmente escondidas sin avatares y que tampoco da la cara, ni dice nombres y apellidos por las redes sociales, que lo único que hace es bueno, pues criticar lo que podamos decir algunos, entorpecer y eso. Ya digo, mientras la crítica sea desde el respeto y sea pues un cambio de impresiones, bien recibida es. Cuando ya es tocando pues la faltada y la falta de respeto, sí que es lo que no se puede consentir, ¿no? ¿Y qué mensaje le dejarías a tu afición, la Club Deportiva As Pontes, de cara a la final de esta temporada? No, a mi afición, lo mismo, ¿no? Que disfrute de poder ver fútbol de tercera división en O Poboado, que siga entendiendo que el club es lo que es y que aunque va menos a nivel económico tiene una grandeza y un señorío que sí que lo representan todos, empezando desde el presidente que lleva 15 años hasta el último de los que forman parte de esa familia, que ojalá que pronto venga el fútbol modesto, perdón, el fútbol, no solo el fútbol modesto, sino el fútbol pues más modesto de los niños y que realmente sé que en el pueblo están deseando ir, benjamines, alevines, infantiles, cadetes juveniles y nada, que yo mientras esté en el club pues intentaré, además que todo lo que vea que sea de la cantera hacia abajo, pues poder ayudarlos a crecer, incorporarlos como tenemos ahora mismo pues a dos chicos, Jandro y Edgar en el primer equipo, pues entrenando habitualmente y nada más, ¿no? Que disfruten de lo que es el fútbol de tercera, porque te digo que somos unos privilegiados y que ojalá pues eso y esta pesadilla pase pronto pues, para el resto de la gente que tanto le gusta y pueda practicar el deporte que nos apasiona, ¿no? Pues muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Un placer conocerte. Mis otros dos compañeros ya te conocían de antes. Espero que te haya gustado la entrevista. Esperemos volverte a ver de nuevo, esta vez con Javi, analizando algún rival, porque esta es tu casa. Y como dijo nuestro jefe, siempre va a ser un honor tenerte de invitado. Mucho ánimo con As Pontes y desde aquí seremos unos aficionados más del equipo de O Poboado. Forza Depor, Forza As Pontes. Nada, mucho ánimo para vosotros también y a seguir haciendo el trabajo que hacéis, que de verdad que tenéis una paciencia increíble y digna de admiración. Es admirable, tanto vosotros como las cuentas que hay por ahí con el trabajo que se hace y siendo ingrato pues muchas veces pues, por las críticas que hay, ¿no? Un abrazo para todos y que tengáis mucha suerte. Igualmente, un saludo y esperemos vernos en lo más alto, tanto para vosotros como para nosotros. Ok. Un saludo, Luis.